esmectita, que son unas arcillas que si aquí hay algún ingeniero solista enseguida lo sabrá, o alguien que haya oído algo de esto, que expanden, ¿no? O sea, los constructores las conocen muy bien porque son arcillas que no conviene cimentar en ellas, porque son expansivas. Y claro, dentro de la piedra también expanden y pueden provocar fenómenos de disrupción. Y podemos hacer más cosas, podemos hacer análisis químicos con esta técnica, porque como bombardeamos la muestra con electrones, el bombardeo genera una respuesta, una excitación de la capa superficial de los materiales, se genera un salto de los electrones en su estado de valencia, entonces emite una energía y hay un detector. El microscopio puede tener, además de un detector y transformador de esos electrones, esas energías en imágenes, puede hacer una descomposición del espectro y hacer un análisis químico elemental. Podemos hacer un análisis químico, no es un análisis muy preciso, es un análisis es cuantitativo, pero no es de la tercera décima. Pero piensen que estamos en construcción, no estamos en farmacia ni en química, estamos en algo que contamos, el concreto lo contamos a paletadas, ¿no? y las piedras por toneladas, ¿no? O sea, no necesitamos una precisión analítica de 4 cifras decimales. Es más, si la tuviéramos, nos provocaría confusión. O sea, es mejor ser menos preciso en este caso. Y aquí podemos ver, esta es la zona excitada y se genera el análisis. Podemos combinar, y debemos combinar con esta otra técnica, con la difracción de rayos X, que es la que está arriba. Esta de aquí es la que se llama EDX, microanálisis por dispersión de electrones, y la difracción de rayos X lo que nos hace es encontrar las fases minerales. O sea, nosotros tenemos que hacer el análisis químico y el análisis mineral. Y el análisis mineral lo hace la difracción de rayos X. Se coge una porción pequeñita de muestra, se la montura muy fina y se la bombardea con rayos X. Ese bombardeo, los rayos X entran en la microestructura de la piedra o de los minerales y se difractan dando lugar a este espectro, y uno puede identificar los distintos componentes, cuarzo, feldespato, a los que se asocian estos elementos químicos. La combinación de microscopía, análisis químico, microscopía electrónica, microscopía óptica y difracción de rayos X son como en el dibujo y de construcciones que ustedes conocerán muy bien, el alzado, la planta y la sección. Uno tiene el alzado y sabe algo, uno tiene la planta y sabe algo del edificio, tiene una sección y sabe otra cosa, pero tiene una idea cabal de todo el edificio cuando integra planta, sección y alzado, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo. Aquí, cuando integramos los datos químicos con los datos mineralógicos, con los datos ópticos, tenemos una idea cabal de lo que está sucediendo ahí. Tenemos nuestro mapa del edificio en la cabeza, nuestro mapa del material. También se puede hacer esto que tienen ustedes aquí en la pantalla, que es hacer una cartografía de elementos. Todo lo que se le dice al espectrómetro, al captador, que por favor coja, bueno, se le dice por favor porque si no, no lo hace, que por favor coja un determinado elemento. En este caso, me parece que es fósforo, exactamente, fósforo porque estábamos analizando la presencia de fosfatos en esta piedra de Villamayor. Los fosfatos son producto de la actividad biológica y generan, pues de los animales, palomas generalmente, que generan pues determinados deterioros. Entonces nos interesaba conocer cómo estaba el grado de afección de fósforo, es decir, cómo estaba el deterioro por este biodeterioro, cómo estaba en el perfil de la piedra. Entonces pedimos este análisis y se ve cómo la mayoría del fósforo, toda la parte, o sea, el rojo es cartografía del contenido de fósforo, cuanto más intenso es el color de rojo, más cantidad de fósforo, y aquí se ve que como toda la primera parte está muy impregnada y luego pues sigue hasta una determinada parte. En el microscopio electrónico de barrido se puede profundizar bastante y se pueden identificar algunos elementos muy pequeños. Bueno, en este caso son contaminantes de este tipo, probablemente de los automóviles, y algunos contaminantes orgánicos producto de la actividad biológica. Vimos también dentro de las arcillas que se había generado una red tupida de afección biológica, y en este caso habían crecido
sobre un consolidante que se había aplicado hace 20 años y que está rigidizando la matriz. Además, ese consolidante está dando lugar a un sustrato que alimenta y que crecen las bacterias. Bueno, aquí tienen más fotos de esa colonización biológica. En este caso esto es palomina, que es el excremento de la paloma, que es terrible porque a veces tiene esta forma esférica, pero luego va abriéndose y llega a estas formas y bueno, pues produce efectos espantosos, ¿no? Bien, voy a hablarles ahora, bueno, ya hemos visto un poquito, vista de pájaro, algunas técnicas. Voy a enseñarles 3 o 4 casos donde los hemos aplicado. Esto es una ciudad abandonada que se llama Moya, en Cuenca, España, y que tenía dos tipos de materiales. Un material de origen medieval y un material de tipo renacentista, pero que no los conseguíamos distinguir muy bien en algunas zonas, ¿no? Sabíamos que por la talla este tipo de puertas pues podían ser de talla renacentista y esta otra fábrica, así un poquito más descolocada, podía ser medieval, pero no estábamos seguros. Y además, como está esto en ruinas, pues muchas decoraciones se habían perdido y ya, por ejemplo, estos elementos éramos incapaces de distinguir, igual de bien que aquí, por su morfología, éramos incapaces de distinguir su edad y el tipo de material. Entonces, tomamos muestras y esta piedra de aquí hicimos un análisis y a estas piedras de aquí, pues otro, ¿no? Y les hicimos una muestra de microscopía óptica, ¿no? Y pudimos observar que había una que era muy porosa. ¿Ven todos estos agujeros negros? Esos son poros, ingresa el agua, sale. Esta en cambio no los tiene. Esta es más blanda y esta es la piedra que corresponde a estos sillares. De modo que se escogió esa piedra en el siglo XVI porque se tallaba mejor que la otra. La otra es una piedra más compacta, es una dolomía muy compacta y muy dura que impide la talla y solo se puede colocar como mampostería. Y esa es la que corresponde a la mampostería medieval. A la vez hicimos pruebas con las argamasas. Esta imagen de microscopio corresponde a este espectro de difracción de rayos X, que es de yeso y estaba asociado a este tipo de piedra. Por lo tanto, dedujimos que era el asociado al muro de mampostería. Nosotros en España decimos fábricas medieval. Y este, en cambio, un espectro claramente de mortero de cal con árido también carbonático y con esta imagen. Esta pasta corresponde a la cal y esto son los agregados, que son agregados de machaqueo y que tienen el mismo aspecto que la piedra tallada, de modo que la hipótesis que barajamos es que a la vez que se tallaba la piedra, con los restos pues, se incorporaban para hacer las argamasas. Mientras que era muy distinto esta otra argamasa, que es una torta de tierra y yeso muy pobre que estaba sustentando a estas fábricas, a los muros de mampostería de esta piedra. De ese modo pudimos distinguir muy bien, ya en algunos casos con muestras de argamasa, en otros con muestra de piedra, en otros con ambas, pudimos distinguir muy bien cuáles eran los tramos medievales y cuáles eran los tramos renacentistas. Esta otra iglesia es una iglesia del siglo XVII, de un discípulo de Francisco de Mora, que es un arquitecto madrileño de esa época, del siglo XVII, y que se llama San Pedro Apóstol. El muro es de ladrillo y la argamasa es de yeso, porque Madrid es una zona muy yesífera y mucho yeso. Los arqueólogos nos llamaron porque, mientras que sí que conocían, o se podía ver claramente que esto era un edificio del siglo XVII, había muchos restos que no conseguían identificar y por aquí otros que tampoco. Sabían por documentación histórica que se había levantado la iglesia encima de una iglesia previamente medieval. De modo que debajo de esta iglesia tendríamos muestras de origen medieval y arriba muestras de origen renacentista. Y con eso podríamos datar y identificar y estudiar, por supuesto, estudiar el estado de conservación y demás, los otros elementos. Tomamos muestras, está bastante deteriorada. Es decir que tuvimos muy mala suerte, pero luego se cayó esta iglesia, se partió por aquí y yo no sé si yo cogí una cosita aquí. No sé si tuve algo que ver con que se hundiera al día siguiente, pero no mató a nadie.
ahí tomamos, y este es un espectro, este está hecho con un aparato más moderno que los anteriores, donde se identifican en cada color los distintos minerales. Es un espectro de difracción de rayos X. Y aquí van leyéndose los minerales. El rojo corresponde a calcita y el azul a cuarzo. Entonces, los elementos que más hay son cuarzo y feldespatos, que son la composición típica de las arenas, y calcita, que es la composición típica de la cal. De modo que podría tratarse fácilmente de un mortero, una argamasa de cal y arena. Efectivamente, al microscopio lo vimos. Esto que ven ustedes aquí tan pequeñito, que parece casi el mar chocando, son partículas de carbonato cálcico. La calcita de recristalización, la que viene de la cal, es muy muy pequeña, es nanocal en realidad. Y esto es un grano de arena, pequeñito, bueno, pequeñito, aquí muy grande, pero pequeño, ¿no? Pero todavía es más pequeña la cal. Pudimos observar al microscopio esta calcita a más aumentos y se ve perfectamente estas pirámides propias de la calcita. Ya esto es un aumento muy mayor que el anterior. Estos son los feldespatos y en este caso, bueno, ¿qué hicimos para identificar este cristal que está aquí como muy deteriorado? No sabíamos bien si era una calcita, si era cuarzo, ¿qué era? Entonces, bueno, hicimos un análisis. El análisis dio una composición química asimilable a la de un feldespato típico, pero al microscopio veíamos que estaba en estas condiciones. Entonces, ¿qué les parece? ¿Que tiene buena pinta o que parece que se ha disuelto un poco, verdad? Está perdiéndose. Estamos viendo que los granos de cuarzo están estables porque tiene una composición que es muy poco soluble. En cambio, los feldespatos ya están empezando a desaparecer. De modo que esta composición es una composición de este material ya en estado un poco alterado. Claro, aquí voy a hacer un inciso para hacerles la diferencia entre el análisis químico y el análisis de fases o por difracción, porque los estoy mezclando y a lo mejor conviene recordar una idea. El análisis que yo hago aquí en el microscopio electrónico, estoy citando la muestra, emite señal, es elementos químicos. Es un análisis de este tipo. Me da elementos químicos: silicio, aluminio, potasio, calcio. Y el análisis de fases, es decir, si yo trituro esto y hago un diagrama de difracción de rayos X, lo que me da es los minerales: calcita, cuarzo, feldespato. Y yo tengo que saber asociar este sílice, que va, cuánto va aquí, ese carbono, cuánto va aquí, creo que no va en más sitios, el oxígeno va aquí. Entonces, si ustedes no supieran nada de química o supieran muy poco, ¿qué les daría más información? ¿El análisis químico o el análisis de fases? El análisis de fases es mucho más fácil porque yo calcita enseguida lo asocio a la cal, cuarzo y feldespato sé que es la arena. Entonces, en realidad, con saberme 5 minerales, que son los que salen en los materiales de construcción: calcita, yeso, cuarzo, feldespato y alguno más, pocos más, hematites en la oxidación del hierro, la cerámica, algún silicato un poquito de más, pero bueno, 5, 6, máximo 10 minerales. Sabiendo alguien 10 minerales, que es algo que se aprende en 10 minutos, a 1 minuto por mineral, pues uno ya puede interpretar un análisis de difracción de rayos X. Y se vuelve a obtener mucha información con muy poca inversión. El análisis de rayos X vale, otra vez, 30 o 50 dólares, interpretado ya. O sea que tienen ustedes que por 2 millones de pesos, ¿digo bien? No, 200.000. Por 200.000 pesos ya tienen una información más que suficiente para empezar a trabajar. No tienen que ir al microscopio, que es un poquitín más caro, pero tampoco mucho más. Esto es la muestra, todas estas que estoy enseñándoles, de aquí, de esa piedra que yo cogí para que se cayera, bueno, para que no quería que se cayera, pero la piedra angular que cogí de aquí. Y esto era la cimentación, esta era la piedra medieval. Era todo en cal, y esto, en cambio, es de la argamasa entre los ladrillos. Esto es de la fábrica del muro de mampostería, perdónenme, del siglo XVII. Como ven, no tiene nada que ver este espectro con este otro, ¿verdad? Que veíamos aquí. Este tiene aquí muchas rayas en el centro, que correspondían a calcita, cuarzo y algún feldespato, y este tiene solo 3 rayas
y algunas impurezas, pero fundamentalmente 3 rayas verdes que corresponden al yeso. De modo que esto es una argamasa de yeso, un yeso tradicional con ciertas impurezas, que era la que estaba sosteniendo todo este edificio de ladrillo. Y este es el material que nos iba a marcar el siglo XVII, mientras que el mortero de cal y arena nos iba a marcar el siglo XIII o XII. Estas son más imágenes del yeso al microscopio. Como ven, es muy diferente. Primero, es mucho más grande que la cal y es mucho más poroso y tiene una forma pues, muy reconocible a simple vista, el yeso. Este es otro, y así pudimos distinguir la parte medieval de la armamentista. Este es otro ejemplo. Este es un yacimiento romano cerca de Madrid, en Soto Mozaneque, un pueblo muy cerca de Madrid que se llama Algete, que ahora mismo es un campo de golf. O sea, encima de esto hay un campo de golf. Bueno, antes de que fuera campo de golf, nos llamaron para que les ayudáramos a los arqueólogos con algunos análisis para ver de qué eran los materiales. Y había una pieza singular, que es esta que está aquí proyectada, que es una especie de cisterna, no sabíamos si un gran jacuzzi o era una zona de curtidos o de vinos, bueno, no se sabía muy bien qué. El caso es que nos interesaba estudiar su composición para su conservación del elemento, y tenía este muro, luego tenía una capa intermedia y una capa aquí, segunda, y tomamos muestras para hacer láminas delgadas, para hacer microscopía óptica de polarización. Este es el aspecto de las láminas delgadas. Y yo les decía, cogemos un trocito, lo pegamos en un portaobjetos, lo pulimos, lo cortamos, lo dejamos muy fino para poderlo observar al microscopio óptico, ¿no? Y ya vemos que las distintas capas pues tienen distintos aspectos. Bueno, ya no necesito casi ni microscopio. Si